Hola a todos, bienvenidos a este podcast donde descubriremos reflexiones en torno al desarrollo educativo y sus dinámicas actuales. Yo soy Karen Delgado, estudiante de maestría en educación y les doy una calurosa bienvenida. Muy buen día. Mi nombre es Jacqueline Delgado, estudiante de la maestría en educación. Reciban un cordial y afectuoso saludo de bienvenida y pónganse cómodos. Viajaremos a través del tiempo. El día de hoy trataremos el tema de los cambios de la educación que se han venido generando a través de los tiempos, su evolución y los diferentes acontecimientos que se han generado. Han convertido a la educación en lo que es hoy. Estoy totalmente de acuerdo. La educación ha cambiado mucho. Al inicio la educación se impartía en forma oral y en la actualidad es digital. Podemos con esto darnos cuenta que los avances en los métodos de enseñanza han tomado fuerza hasta llegar a la información tecnológica educativa. Mira, tal es el caso que la educación ha pasado de ser exclusiva para unos pocos, los cuales eran muy seleccionados de acuerdo a su estatus, y en la actualidad ha pasado a ser más asequible, buscando que la gran mayoría de población sea alfabetizada, esperando que los niños y jóvenes puedan tener un título universitario para contribuir al desarrollo social y a mejorar su calidad de vida. ¿Tú cómo dimensionas los avances que ha tenido la educación? ¿Tú consideras que la educación fue controlada por la Iglesia? Para comenzar, la Iglesia cumplía un papel fundamental en la educación, ya que las instituciones como monasterios e instituciones eclesiásticas fueron centros educativos, donde se trataba de preservar ese conocimiento. La enseñanza estaba controlada por la fe católica, por sacerdotes. En otras palabras, ellos controlaban lo que enseñaban, formando a clérigos todo el tiempo. Estoy muy de acuerdo contigo, ya que con la llegada de la Ilustración surgieron movimientos y reformas educativas, ampliando la enseñanza para muchos. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles eran las áreas de enseñanza en estos tiempos? Si hacemos remembranza, la educación estaba enfocada en la religión. Con la llegada de la Ilustración se promovió la educación laica. Imagínate, era como ir hoy al colegio y que solo te enseñen sobre el catolicismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego de estos sucesos, la educación pública se diversificó, abarcando como humanidades, ciencias y arte. Correcto. La educación luego empezó a tener una política nacional. ¿A qué te refieres cuando dices política nacional? Que de alguna manera los líderes políticos empezaron a cambiar la forma en que funcionaba la educación. Mira que estos hechos generaron varios conflictos entre la población, pues existieron confrontaciones de ideas entre líderes políticos. Con lo anterior nace la secularización. ¿Cómo así secularización? Este concepto quiere decir que las instituciones que estaban al mando de la Iglesia pasan a estar bajo el control del Estado. Además, en este momento se empieza a generar la separación entre la religión y la educación. Es decir, que las enseñanzas no estaban basadas en la Iglesia, sino bajo el mandato del Estado. ¿Tú recuerdas en qué momento empieza a tomar fuerza la educación? Comenzó a ganar fuerza con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII, donde se promovía dentro de la educación la razón. ¿Tú crees que la religión tiene influencia en la actualidad? En la actualidad podemos ver que en los colegios no se exige que sean de una religión determinada, pues existe la libertad de culto. De hecho, se enseña en los colegios sobre varias religiones. Esto permite el enriquecimiento cultural, pues fomenta el respeto a las diferencias. Debemos tener en cuenta que la educación pública inicialmente fue impartida en la básica primaria, especialmente en los municipios. Con el tiempo se creó la secundaria y la formación universitaria. Dime, ¿quién crees tú que tenía derecho a la educación primaria? Claro que sí. En un inicio, el acceso a la educación primaria era para grupos privilegiados y adinerados.
La educación primero era privada para aquellos que la podían costear. Con el tiempo se crea la educación pública, con el fin de garantizar la educación para todos los niños, independientemente de su origen socioeconómico. Por otro lado, inicia la educación secundaria y las universidades. Principalmente se crean para las grandes élites, para los que tenían varios recursos y generalmente se construían en las capitales. ¿Tú qué consideras? ¿Que la educación urbana y rural ha tenido avances significativos a través de los tiempos y en igual de condiciones? Principalmente la educación se enfocó en las ciudades, luego en el sector rural, donde las áreas se enfocaban en la agricultura y ganadería. Esta diferencia ha ido disminuyendo, ya que las universidades han diversificado sus programas, orientándolas a las necesidades urbanas y rurales. Sin embargo, la educación rural aún tiene grandes dificultades, como el difícil acceso, el conflicto armado, la falta de recursos. ¿Crees que eso puede afectar el buen aprendizaje? Claro, debe ser demasiado difícil intentar enseñar sin los recursos necesarios, como la infraestructura, la escasez de recursos humanos, de material didáctico, la falta de tecnología a internet, la distancia para movilizarse, la falta de luz o agua. De hecho, con los problemas del conflicto armado, muchos docentes y estudiantes viven con miedo. Lo anterior dificulta la enseñanza y los maestros que migran de estos sectores a las áreas urbanas afecta notablemente, ya que en algunos sectores la desigualdad y la pobreza afectan la calidad educativa. Mira, es notable que las brechas que hay entre el sector urbano y sector rural es muy significativa. Algo muy sencillo para mencionar es la dificultad para transportarse o trasladarse. ¿Sabes? En este momento me nace una inquietud. ¿La vinculación del Estado con la educación no presentó ningún tipo de dificultades? ¿Tú qué opinas? Al contrario, aunque la educación mejoró, presentó muchas dificultades. Una de ellas era la inestabilidad política, es decir, los líderes no lograban ponerse de acuerdo con sus ideales. Lo que sucede hoy en día con las diferencias entre partidos políticos y otros sectores dificulta la buena administración de Colombia desde varios sectores. Así es, otra dificultad fue la falta de recursos, pues no había recursos específicos destinados a la educación y se ha priorizado la inversión militar en defensa del Estado, limitando la inversión en la educación. Hoy en día, ¿podemos decir que la educación es digna? Si hacemos un análisis, hay grandes desigualdades. No hay recursos que cubran todas las necesidades de los colegios. Además, la inversión del Estado en la defensa no ha sido muy eficiente, debido a que ha llevado a la migración forzada de muchas personas de zonas rurales a las ciudades. Y como resultado, estas personas, en especial los niños y jóvenes, han perdido el acceso a la educación. Estoy de acuerdo contigo. La educación aún tiene grandes barreras que impiden cumplir con sus objetivos, ya que aún se presentan grandes dificultades. Bueno, y luego de que el Estado lograra separarse de la Iglesia, ¿qué pasó? Pues hubo grandes cambios. Uno de ellos es que las personas empezaron a tener una mentalidad más analítica y crítica, por lo que se empezó a reducir las desigualdades. Con la generación del voto, para las mujeres se da la igualdad de género, permitiendo la participación activa política y social. Ah, ya. Haciendo referencia a lo que tú dices, se puede concluir que esto contribuyó a mejorar la educación en diferentes aspectos, como la participación política, la educación inclusiva y equitativa, la defensa de la educación con calidad. Pero me nace una inquietud.
la creación de grupo de trabajadores, el aumento de la clase media, hizo que empiece a hablar de socialismo? Correcto, mi estimada Jacqueline. Promovieron los derechos laborales y de educación. Hoy en día, por ejemplo, las mujeres ya pueden ejercer el derecho al voto. Quedó abolido áreas como los bordados y la culinaria, que eran parte de las áreas del conocimiento. En la actualidad, el derecho para las mujeres da a elegir su profesión y su carrera se encuentran en igualdad de condiciones con el sexo masculino. Ya, sin duda alguna, los derechos han hecho que gocemos de más beneficio en la sociedad. Si la educación mejoró, ¿los maestros también lo hicieron? Así es. Los maestros, de hecho, los maestros tuvieron que mejorar su calidad, pues ya habían instituciones que formaban los maestros de una manera más pedagógica. Claro, además de que hubo una influencia extranjera, es decir, que maestros de otros países traían sus ideas y pensamientos con el fin de mejorar la educación. ¿Se crearon ahí nuevas escuelas? Con las nuevas ideas y pensamientos se logró crear las nuevas escuelas normales para que así los maestros estén mejor preparados, creando así más materias de enseñanza. Pero dime una cosa, ¿cómo influye eso en la educación de hoy en día? Pues seguimos adaptando modelos extranjeros, como cuando hablamos de aprendizajes basados en proyectos. También podemos evidenciar que los docentes mejoran su calidad estudiando una especialización o una maestría o tratando de mejorar sus saberes. Cabe mencionar que traer ideas de otros países no siempre es fácil adecuarlas, ya que cada sector tiene su propia cultura e ideas que en muchas ocasiones son difíciles de cambiar. Estoy asombrada. Me encanta saber cómo ha ido evolucionando la educación con el tiempo. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero aún hay varios desafíos. La historia nos indica cómo ha evolucionado la educación, pero también nos indica en qué tenemos que mejorar. Totalmente de acuerdo, mi querida Karen. Aún hay varias brechas, como la desigualdad, la falta de recursos, el difícil acceso, áreas rurales, la falta de tecnología, la buena formación de docentes y demás en las que tenemos que mejorar. Así es. Bueno, mis estimados oyentes, ha sido un gusto compartir un poco sobre la historia de la educación. Nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos. Hasta la próxima.